Además, jamás he matado a nadie por una razón personal. Jamás he matado a nadie porque me caiga mal. Bueno, quizá una vez, solo una vez. Pero ¿qué es un muerto entre cientos de miles? Tal vez conoces el video que acaba de pasar. Tal vez ya sabes de qué se trata este video. O si no lo sabes, el video que acabamos de pasar fue simplemente un fragmento de una serie muy conocida llamada El Matarife. Una serie creada por el abogado y periodista Daniel Mendoza. ¿Y por qué la traigo en este video? Pues porque hoy vamos a hablar acerca de los derechos fundamentales en los entornos digitales. Soy Daniel Aristizábal, abogado experto en derecho digital, y hoy quiero traerte este nuevo capítulo. Bienvenidos. Amigos, ¿cómo están? Bueno, como lo mencionamos al inicio de este video, hoy vamos a hablar de una de las series más polémicas, pero al mismo tiempo que ha generado una decisión por parte de la Corte Constitucional. Y es por eso que hoy quiero hablar acerca de los derechos humanos en las redes sociales. ¿Quién responde? Pues sabemos que las redes sociales son esa plataforma virtual en donde las personas podemos conectarnos, compartir videos, compartir opiniones, compartir ideas. Podemos hacer muchas cosas. Incluso esto que estamos haciendo tú y yo en este momento hace parte de una red social. El poder compartir un contenido audiovisual. ¿Y por qué quise traer en particular esta serie llamada Matarife? Básicamente porque la Corte Constitucional hace muy pocos días tomó una decisión muy trascendental respecto a cómo debe tratarse los derechos humanos y los derechos fundamentales en entornos digitales. Todos hemos conocido de personas que utilizan Facebook o que utilizan Instagram o que utilizan especialmente Twitter para amenazar, para insultar, para hablar mal de otra persona. Y aunque tal vez no lo hagamos de manera presencial o personalmente, face to face, delante de otra persona, muchos han utilizado las redes sociales y las plataformas digitales para aprovechar ese anonimato o ese estado de cierta impunidad que generan las redes para poder decir muchas cosas, algunas de gran gravedad, otras tal vez no tanto. Pero en este caso en particular, ante una serie tan conocida en donde se utilizan términos y conceptos tan fuertes, la Corte Constitucional, debido a una demanda de tutela que solicitó el expresidente Uribe, pues tomó una decisión. Y es por eso que en este video vamos a tratar esa sentencia en 4 bloques. Primero, pues vamos a conocer cuál es el contexto, qué pasó, por qué el expresidente Uribe solicitó mediante tutela la protección de algunos derechos y cuál fue la respuesta de Daniel Mendoza, que es el creador de esta serie. Segundo, vamos a identificar cuál es el problema jurídico que la Corte Constitucional vino a resolver. Tercero, vamos a mirar cuáles fueron esas consideraciones que motivaron finalmente, como número 4, a la Corte a generar una decisión o una sentencia en donde obliga a una u otra parte a cumplir unas órdenes. Y ya con eso podemos conocer a grosso modo cuál fue el sentido de lo que sucedió. Y para eso pues vamos a mirar específicamente lo primero. Pero antes de comenzar en firme quiero aclarar algo. ¿Y por qué lo quiero aclarar? ¿Y por qué quiero expresar el propósito de este video en mi canal? Primero porque alguien me escribió en mis redes en @digiabogado. Y si no me estás siguiendo en Instagram, en Facebook, en TikTok e incluso en LinkedIn, espero que vayas y me sigas como @digiabogado. Pero en particular, en mi plataforma de Instagram, una persona me escribió un mensaje con un tono bastante violento porque yo posteé acerca de este contenido que inicialmente se hizo para mi podcast. El podcast se llama El Abogado del Futuro, que si no lo conoces te invito a que vayas a Spotify o vayas a Google Podcast o a Anchor Podcast y allí busques El Abogado del Futuro. Y allí el episodio 10 se basa particularmente de este tema, únicamente en formato audio. Entonces yo posteo
esta imagen en donde invito a las personas a escuchar el podcast. Y una persona me escribe y me insulta y me dice que somos un medio que está con el sistema, que somos uribistas y demás. Y yo tuve que aclararle, y también a las personas que me estén viendo o que me vayan a ver posteriormente, aclararles que este video no tiene ningún tinte político, no tiene ninguna parcialidad frente a uno u otro caso. Mi objetivo es básicamente compartir contenido de valor relacionado con el derecho y la tecnología, porque ese es mi trabajo. Y mi propósito con este video en particular es poder compartir los conceptos que la Corte Constitucional estableció respecto a las cosas que uno monta en internet y qué repercusiones tiene, cuáles de esos derechos pueden ser tutelados, cuáles de esos derechos merecen ser protegidos, qué pasa con la libertad de expresión, qué pasa con el derecho a la libertad o el derecho a la honra. Entonces, ese problema jurídico que lo vamos a ver en este video es el propósito. Y vuelvo e insisto, no tiene ningún tinte político, no estoy a favor ni de uno ni de lo otro. Me voy de una manera muy objetiva a hablar simplemente del derecho digital y de cómo los derechos humanos tienen repercusiones también en entornos digitales. Y ahí la pregunta es, ¿quién responde? Entonces, dicho esto, amigos, vamos entonces de lleno. El contexto. Sucede que el expresidente Álvaro Uribe Vélez solicita mediante tutela con su apoderado que se le proteja su honra, que se le proteja su buen nombre, que se le proteja su dignidad, porque afirma que los conceptos que utiliza el escritor, el creador de esta serie llamada Matarife, son conceptos que van en contra de los derechos que el expresidente Álvaro Uribe tiene. Entonces afirma que el ser llamado paramilitar, el ser llamado genocida y un montón de conceptos afectan su buen nombre. Ante esto, el creador de la serie, Daniel Mendoza, afirma que él tiene derecho, obviamente amparado por la Constitución, debido a que hay una libertad de expresión, hay libertad de opinión, hay libertad incluso de expresiones artísticas. Y es allí entonces donde inicialmente un juzgado llega y toma una decisión. Y esa decisión es que no es útil, que no era el mecanismo la tutela para proteger derechos fundamentales por contenidos subidos en las redes. Llega la Corte Constitucional, toma esta sentencia proferida por el juzgado en primera instancia y comienza a estudiarla. Es allí en donde se genera el problema jurídico. La Corte comienza a establecer cuál va a ser el problema a desarrollarse y básicamente definió el siguiente problema. La Corte estimó lo siguiente y dijo: el problema jurídico es, se vulneran los derechos a la honra, al buen nombre, a la dignidad del señor Álvaro Uribe Vélez debido al contenido que tiene la serie Matarife creada por el señor Daniel Mendoza. Entonces, con base en eso, comienza la Corte Constitucional a definir lo que el alcance de algunos de esos derechos, o de los derechos mejor, y que yo voy a mencionar simplemente algunos. Entonces, la Corte comienza a estimar cada uno de esos derechos, comenzando por el de la libertad, el del buen nombre, y afirma que esos son derechos fundamentales que en la medida en que la persona tenga un estatus público mucho mayor, esa protección va a ser mucho menor. Entre más famosa sea una persona, pues más expuesta va a estar esa persona a la crítica, va a estar expuesta a la opinión, va a estar expuesta a muchas cosas y por ende el nivel de protección va a ser muy inferior. No va a ser nulo, pero va a ser inferior. Entonces afirma que lo que es la honra, el buen nombre, hacen parte de un derecho que es raíz y es el derecho a la dignidad humana. Es por esto que afirma que la dignidad humana es un pilar de la Constitución, pero también entra a analizar entonces los conceptos que llevan lo que es el derecho a la opinión, el derecho al desarrollo de la personalidad, el desarrollo a la expresión artística. Y dice la Corte,
todos tenemos derecho de poder compartir contenido, de poder expresar nuestras opiniones. Sin embargo, dice la Corte, ese derecho a la libertad, ese derecho de expresión no es absoluto. ¿Por qué? Porque hay derechos fundamentales de las otras personas. Es decir, mis derechos llegan hasta donde comienzan los derechos de la otra persona. Y es por esto entonces que la Corte invita a hacer un análisis más profundo de lo que se comparte en las redes sociales. Y si tú me estás viendo, quiero invitarte a un video que va a aparecer por acá, en donde comparto de la responsabilidad de las redes sociales en los problemas jurídicos. Las redes sociales tienen que responder, eso lo respondemos por acá en un video. Entonces es interesante que la Corte comience a determinar el alcance de esos derechos y finalmente llega a una decisión. Y esa decisión fue que el señor Daniel Mendoza debía rectificar lo dicho a través de esta serie llamada Matarife y quitar el contenido de las plataformas digitales, especialmente de YouTube, que es donde está ahora mismo subido el contenido. Sin embargo, el señor Daniel Mendoza afirma de que él no lo va a hacer, que no es un problema que haya recaído sobre él, sino que es algo que en donde él considera que la Corte Constitucional le dio la razón, fue a él en lugar del expresidente Uribe. Entonces la pregunta está abierta. ¿A quién afectó esta sentencia de la Corte Constitucional? ¿A quién benefició esta sentencia? Y como pues no sabemos la respuesta y es un tema que todavía falta mucha tela por cortar, te invito a ti que ahí en los comentarios me dejes tus opiniones. Me digas, para ti, ¿quién tiene la razón? ¿A quién se le debe proteger el derecho? ¿Al expresidente Uribe o al creador de la serie, Daniel Mendoza? Y recuerda, todo este contenido lo hacemos para compartirlo porque es de valor. Y si tú no te has suscrito a mi canal, te invito a que aquí en la parte de abajo aparecerá el enlace para que le puedas dar allí clic y vayas y nos sigas. Recuerda que cada semana estamos compartiendo un nuevo contenido. Entonces, queda abierta la invitación. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Dios te bendiga y nos vemos pronto. Chao, chao.